Bueno, redes en configuración de puente. En esta sección vamos a ver redes de configuración de puente. Es una configuración que puede tener múltiples aplicaciones. Este tipo de red se utiliza en próximos capítulos que se van a revisar para medidores de corriente directa como corriente alterna. De hecho, bueno, ya anticipando, este tipo de circuitos se utilizaba mucho y se utiliza todavía mucho para hacer mediciones de corriente y de voltaje. Algunos multímetros todavía tienen esta configuración. Y ahorita vamos a ver el porqué de esa utilidad. Los recursos de electrónica los presentan análisis de circuitos rectificadores que se utilizan para convertir una señal variable en una de naturaleza estable como la CD. Pueden ponerse también, por ejemplo, algunos tipos para mediciones. Por ejemplo, aquí se pone un tipo de sensor o un tipo de sensor. Hay variaciones de voltaje corriente y eso puede ser medido aquí en esta parte. En las áreas de aplicación más común también requieren cierto grado de conocimiento de redes de corriente alterna. Bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante. Estas áreas se analizarán más adelante. Las redes de configuración de puente pueden aparecer de las tres formas indicadas. Puede ser así o puede ser así. Así no es tan común. Aquí con la R5, que es la que está en medio. O aquí la R5. Estas de aquí con estos cruces no son tan comunes. La forma más común sería esta o sería esta otra. Aunque esta se escoge para poner aquí donde nosotros vamos a hacer mediciones de una corriente que pase por R5. Y aquí estaría el circuito. Si nosotros analizamos este circuito, vamos a llevárnoslo acá al YAM. Vamos a usar este de aquí, el de supernodos. ¿Cómo no lo usamos? Si hacemos un análisis de este circuito, por ejemplo, por mallas, vamos a utilizar la técnica de mallas. Esta sería la malla, la corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. Son tres mallas, vamos a tener tres corrientes de malla. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Tenemos nosotros la corriente entra por este lado, entonces sería positivo, negativo. La corriente sigue por este lado, baja por este lado, entonces sería positivo, negativo. Viene la corriente por aquí, sigue por acá, positivo, negativo, y luego ya la corriente va a dar la vuelta. Sería la corriente de la malla, la corriente de la malla 1. Entonces tenemos una sola fuente de voltaje. Entonces podemos ponerle nosotros como el voltaje en la resistencia S más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 3, y esto es igual a 20 volts, es decir, el voltaje de aquí, el voltaje de RS, bueno, parece que le puse aquí un 5. Esa RS es la resistencia de la fuente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego más el voltaje de R1 más el voltaje de R3 igual al voltaje de 20 volts. Y luego hay que expresar esos en términos de la corriente. El voltaje de RS sería la corriente 1 por la resistencia S más el voltaje de R1 sería, si analizamos aquí, la corriente viene hacia acá abajo. Voy a utilizar el color verde. La corriente 2 va hacia acá, la corriente 2 circula hacia acá, la corriente 2 circula hacia acá, y la corriente 2 circula hacia acá, y luego circula hacia acá. Esta sería la corriente de malla 2. Entonces aquí están al contrario. Por lo tanto, para la malla 1, la corriente 2 es negativa. Por lo tanto, tendríamos nosotros aquí la resistencia 1 que multiplica a I1 menos I2. Y más el voltaje de la resistencia 3. Entonces aquí también vamos a utilizar el otro color para establecer la corriente de malla. La corriente de malla nosotros la escogimos así, entonces viene para acá, viene para este lado, viene para este lado, viene para este lado,
viene para este lado y se va para ese lado. Esa es la corriente de malla. Entonces sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces también vemos que la corriente 3 y la corriente 1 tienen sentidos opuestos. Entonces, visto desde la malla 1, la corriente 3 también es negativa. Entonces ponemos la resistencia 3 por la corriente 1 menos la corriente 3, y esto es igual a 20 volts. Reacomodamos todo para encontrar en términos de las corrientes. Factorizamos la corriente 1, bueno, faltó ponerle los puntitos a la I, no, le puse 2. La corriente 1 que multiplica a RS más R1 más R3, y luego la corriente 2 es negativa, multiplica a R1, y la corriente 3 también es negativa y multiplica a la resistencia 3, y esto es igual a 20 volts, y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora voy a utilizar este color. Usamos ley de tensiones de Kirchhoff ahora para la malla 2. Para la malla 2 tenemos solo voltajes de resistencias, entonces aquí los vamos a poner. Sería el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 5, y esto es igual con 0 volts. Ponemos los voltajes en términos de las corrientes. Para R1 la corriente de malla 2 es positiva, entonces ponemos nosotros R1 por I2 menos la corriente 1, que sería esta menos esta corriente. Y luego la resistencia 2 pues es nada más I2 por R2. Aquí me quedó este 2 muy feo. I2 por R2, y el voltaje de R3, perdón, el voltaje de R5 sería, para R5 se comparten la corriente 2 y la corriente 3, entonces sería R5, la corriente 2 es positiva, como son opuestas, la corriente 3 sería negativa, y esto es igual con 0. Acomodamos en términos de las corrientes. Aquí tenemos la corriente 1 multiplicada nada más por R1, y no tenemos ninguna otra corriente 1, todas las demás son corrientes 2 y 3. Luego más, ponemos la corriente 2. La corriente 2 multiplica a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 5. Si fijan, aquí están los tres voltajes multiplicados por la corriente 2, que serían los voltajes internos de esta malla, pero faltarían las corrientes por fuera de la malla. Bueno, y esto más la corriente 3, en este caso sería negativa, sería menos la corriente 3 por R5. Esto es igual con 0, y esta es mi ecuación 2. Por último, vamos a usar con este color verde, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3. Para la malla 3 también tenemos tres voltajes de resistencias, que serían el voltaje de la resistencia 5 más el voltaje de la resistencia 4 más el voltaje de la resistencia 3, y eso es igual con 0. Si ponemos los voltajes en términos de las corrientes, para la resistencia 5 tenemos la corriente 3 positiva y la corriente 2 negativa, es decir, ahora esta es positiva, la corriente 2 van al sentido opuesto, entonces es negativa. Y luego más el voltaje en R4 solamente es I3 por R4. Eso no parece un 4. Ahí está, bueno, más o menos. Más el voltaje en la resistencia 3, que sería la resistencia 3 y se comparte con la malla 1, entonces aquí sería la corriente 3 menos la corriente 1, y esto es igual con 0. Recordando que esto tiene que ser al revés de esto, y este tiene que ser al revés de esto de acá.
es la resistencia 5, para no confundir con la resistencia S. Listo. Y esto de aquí sería, bueno, vamos a ponerlo en términos de las corrientes. Buscamos I1, acá está, sería menos I1 por R3. Y luego buscamos las de corriente 2. Corriente 2 tenemos esta también negativa, menos I2 por R5. Y luego más la corriente 3, y multiplica a los elementos de dentro de la malla, R4 más R3 más R5, y esto es igual con 0, y esta sería la ecuación 3. Ahora aquí vamos a poner las ecuaciones, pero ya vamos a vaciar ya los valores. Entonces para la ecuación 1 sería la suma de RS más R1 más R3. Entonces vamos a sumar. RS son 3 ohms, 3 más R1 que son 4 más R3 que son 2, y esto nos da 9. Vamos aquí 9. Y luego menos R1 menos 4 ohms. Y luego ¿dónde estoy? Aquí menos R3 menos 2. Todo esto tiene que ser igual a 20 volts. Y luego la ecuación 2, aquí está, tenemos menos R1 menos el valor de R1, que en este caso es 4, y luego tenemos I2 que multiplica la suma de R1 más R2 más R5, R1 más R2 más R5. Pues está fácil, ¿no? 4 más 2, 6, más 5, 11. Y luego menos R5, que sería menos 5, 0. Y por último la ecuación 3, que sería menos R3 menos 2 ohms, y luego menos R5 menos 5 ohms, y aquí la suma de R4, R3 y R5, esta más esta más esta, serían 5 más 1, 6, más 2, 8, y esto es igual con 0. Vamos a resolverlo aquí en el octet. Ponemos la matriz, sería 9 espacio menos 4 espacio menos 2 espacio 20 punto y coma, menos 4 espacio 11 menos 5 0, o menos 2 menos 5 8 0. Cerramos paréntesis, aquí está nuestra matriz. 9 menos 4 menos 2, 4 11 menos 5 menos 2 menos 5 8, 20 0 y 0, que serían las ecuaciones que están aquí. Aquí está 9 menos 4 menos 2, 4 menos 4 11 menos 5 menos 2 menos 5 más 8. Son los valores de la matriz que tenemos aquí. Si fijan, están igualitos, ¿no? Sí, está. Bueno, le damos rref, que es el comando para reducción de Gauss-Jordan, y nos dan los valores de la corriente: 4, 2.67 y 2.67. Anotamos nuestro resultado. Sería, aquí las vamos a anotar: I1 4 amperes, I2 2.67 amperes e I3 2.67 amperes. Ahora, si se fijan en un detalle, la corriente 2 y la corriente 3 es la misma. Esta corriente de aquí es la misma de esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en R5? Como son corrientes iguales de sentidos opuestos, en realidad no hay corriente ni voltaje en R5. Entonces, la corriente en realidad pasaría así. Viene la corriente en este punto, que es la corriente de la malla 1. Se divide aquí en dos corrientes, pasa hacia acá a este lado y se regresa hacia acá. Entonces no hay fuga de corriente dentro de aquí.
esta corriente se sigue, se pasa hacia acá, se sigue, se pasa hacia acá. Entonces esto es lo interesante de las corrientes de puente. Esto se viene así y vienen aquí, se suman. Entonces esto es algo bastante interesante. Ahora, si nosotros cambiamos alguna de estas configuraciones, por ejemplo, se fijan, si observamos nosotros este 4 y este 2, esta resistencia es del doble de este valor. Este es de 2 y este es de 1. Este es del doble de este valor. Si nosotros cambiamos un poquito esto, vamos a desestabilizar esto. Entonces, si por ejemplo, esta resistencia de 2 y este es de 1, este es de 4, este es de 2, si nosotros queremos medir una resistencia, sabemos que si ponemos un valor aquí que sea 2, pues aquí vamos a tener una corriente igual con 0. Pero si esto es mayor o menor que 2, entonces vamos a tener aquí un desajuste y vamos a tener una corriente. Midiendo esa corriente, nosotros podemos determinar cuál es el valor de la resistencia que nosotros estamos poniendo ahí. Y es en esencia cómo funcionan los multímetros que sirven en la configuración de ómetros para medir resistencias. Nosotros ponemos una resistencia y ahí está. Si nosotros abrimos el circuito, medimos la corriente que pase por aquí y esa corriente está equilibrada con lo que está acá, entonces podemos tener nosotros una corriente de fuga aquí que podemos medir y así medimos la corriente que está pasando, una corriente adicional a la corriente que está aquí. Entonces esa sería una forma de utilizarlo para dispositivos de medición, que es normalmente para lo que se usa esta configuración de puente. Entonces, bueno, aquí está hecho el análisis con mallas y aquí están. Corriente 1,4 amperes, 2.67 y 2.67, entonces no tenemos nosotros voltaje en R5, es decir, no hay corriente en esta resistencia. Aquí está. En un análisis de nodos, pues tendremos nosotros 1, 2, 3, 4 nodos, lo hacemos de referencia, planteamos las ecuaciones, solo que para poder resolver esto, lo más conveniente sería transformar esta fuente de voltaje a una fuente de corriente para que nosotros podamos hacerlo. Si no, ¿cómo lo resolveríamos? Bueno, vamos a intentar resolverlo sin hacer la transformación. Vamos a llevarnos otra vez el circuito para hacer el análisis de nodos. Déjenme lo copio. No lo vamos a completar, a fin de cuentas, si ya lo pudimos resolver por mallas, pues no hace falta resolverlo por nodos. Pero bueno, aplicándole el análisis de nodos a este mismo circuito, pues lo primero que identificamos serían los nodos. Aquí tenemos nosotros un primer nodo. Tenemos aquí otro nodo. Bueno, no lo hice correctamente, déjenlo pongo otra vez. Bueno, voy a hacer otro con otro color. Aquí tenemos un primer nodo. Tenemos aquí un segundo nodo. Tenemos aquí otro nodo. Y tenemos acá otro nodo más. Como este nodo ya le pusieron ahí que es el nodo, entonces este nodo es el nodo 0. A este yo lo voy a bautizar como B1, a este lo voy a bautizar como B2 y este lo voy a bautizar como B3. Como nosotros ya vimos en el análisis anterior, lo que tendríamos que encontrar aquí debería de ser que B2 y B3 tienen el mismo voltaje. Así al restarlos se van a cancelar y aquí no voy a tener voltaje. ¿Cómo lo resolvería? Aquí, acuérdense, aquí tenemos nosotros un nodo que no es precisamente un nodo, pero tenemos que el voltaje 1 y el voltaje RS y el voltaje E. Entonces, aplicamos la ley de corrientes, usamos ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Entonces aquí tendríamos nosotros una corriente. Es una corriente aquí que entra, en este caso sería la corriente I1, y tenemos corrientes que salen, que ponemos I2, ponemos corriente I3. Entonces para este caso tenemos nosotros que la corriente 1 entra y salen la corriente 2 más la corriente 3. Hay que poner las corrientes en términos de los voltajes. La corriente 1, utilizando la ley de Ohm, sería la corriente que pasa por RS, que sería el voltaje de RS entre la resistencia S. Ahora, el voltaje que pasa por ahí
pues sería el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente dividido entre RS. En este caso, pues sería, lo voy a separar así, V1 entre RS, que es 3, y luego menos el voltaje de la fuente, que es 20, menos 20 entre 3. Eso es lo que vale I1, y lo voy a poner aquí, sería V1 entre 3 menos 20 sobre 3. Ahora, este 20 sobre 3 pues sería la corriente que se está inyectando. Si nosotros hacemos un cambio de fuente, como lo que sugiere aquí el libro, pues esta corriente sería 20 tercios. Aquí está, 20 sobre 3 amperes. Es la corriente que nosotros vamos a poner. Una corriente se va a dividir para acá y otra corriente se va a dividir para la parte del circuito. Entonces, por eso les decía yo, no es tan difícil sin hacer el cambio de fuente. Bueno, esto sería igual. Y luego la corriente 2. La corriente 2, que sería esta de aquí, pues sería el voltaje de R1 dividido entre la resistencia 1. Pero ¿cuánto vale el voltaje de R1? Como este es el positivo, entra por el positivo, sale por el negativo, sería el voltaje 1 menos el voltaje 2. Acuérdense, siempre ponemos el voltaje del positivo y restamos el voltaje que está en la terminal negativa. En el caso de las resistencias, la corriente entra por el positivo, entonces sería V1 menos V2 y todo entre la resistencia 1. Entonces aquí podemos poner en la corriente 2 sería V1 menos V2 entre la resistencia, que es 3. Luego más, no, la resistencia no es 3, es R1, la resistencia es 4. La resistencia es 4. Y luego más la resistencia 3, perdón, la corriente 3. La corriente 3 es la que pasa por R2, entonces sería el voltaje de R2, utilizando la ley de Ohm, el voltaje de R2 entre R2. ¿Cómo calculamos el voltaje de R2? Como este entra por el positivo y este es el negativo, sería V1 menos V3. V1 menos V3 entre la resistencia 2. Entonces ponemos aquí V1 menos V3 entre la resistencia 2 y listo. Entonces aquí nos quedaría, esto lo tenemos que reacomodar en términos de los voltajes. Lo vamos a reacomodar. Tendríamos V1 sobre 3 y luego V1 sobre 4, que lo pasamos hacia el otro lado, sería V1 entre 4, y luego este V2 lo pasamos para acá positivo, más V2 sobre 4, y lo tengo este otro V1, lo voy a pasar negativo. A ver, déjenme lo voy a reacomodar mejor así, para que quede un poco más práctico. Todos los V1s lo voy a factorizar. V1 sería un tercio y lo tengo V1 sobre 4. V1 sobre 4 lo pasamos para el otro lado como menos un cuarto. Y lo tengo V1 sobre 2, lo paso para el otro lado como menos un medio. Y luego V2, lo voy a poner positivo. V2, este V2 está negativo, lo pasamos para acá positivo, me quedaría un cuarto. Y no hay otro que tenga V2. Y tengo V3, que es negativo, lo pasamos para otro lado, lo ponemos aquí, más V3 por un medio. Y esto es igual a 20 tercios. El 20 tercios que estaba negativo, lo pasamos positivo. Hacemos la operación esta, sería 12. Sí, ¿verdad? 12 entre 3, 4, sería 4 menos 2 entre 4, 3, 12 entre 2 a 6, entonces aquí menos 6, más V2 por un cuarto, más V3 por un medio, igual a 20 tercios. 4 menos 3 es 1 menos 6,
5, entonces quedaría B1 con menos 5 sobre 12, luego más B2 por un cuarto y más B3 por un medio igual a 20 tercios. Y esto apenas nos daría la ecuación 1. Y así tenemos que hacer el demás análisis, ya ustedes lo terminan en sus casas. Pero así hay que plantearlo. ¿Qué pasa en el nodo 3? Bueno, si quieren lo planteamos nada más así rápido. En el nodo 3, aquí tenemos la corriente I3 que entra. Entonces la corriente I3 entra y las otras salen. Aquí le podemos poner I4, le ponemos I5. ¿Qué ocurre en este nodo? Viene aquí la corriente I2 que entra y dos corrientes que salen. Vamos a poner aquí la corriente, estaba la 5, pues tenemos la corriente 6 y la corriente 7. Entonces cada corriente la tenemos que poner en términos de un voltaje. Aquí no importa que aquí quede negativo, acuérdense que para la corriente 6 aquí está el positivo, entonces sería B2 menos B3. O bien podemos respetar esta I5 y podemos poner que la corriente I5, como para respetar el que teníamos anteriormente, podemos poner aquí la corriente 5 como la teníamos del nodo anterior, la corriente 5, que este sea el positivo y este es el negativo, y sea B3 menos B2 entre R5, y ya plantear las ecuaciones. Ya después de plantear todas esas ecuaciones nos van a quedar las ecuaciones así, de esta forma. Entonces sería un tercio más un cuarto más un medio, era lo que teníamos nosotros de este lado, ¿no? Y ya, al resolver las ecuaciones nos queda de esta forma y ya llegamos a la misma solución. Bueno, entonces ya nada más sería resolver los problemas del puente y listo. Y aquí tenemos ya el resultado. Y aquí está. Entonces esto es otro método utilizando resolución de serie paralelo, utilizando técnica de otro tipo de cosas. Pero bueno, entonces aquí estamos con las aplicaciones del puente. Y pues sería todo. No vamos a detallar mucho al respecto de esto. No vamos a hacer más ejercicios al respecto. Nada más que conozcan cuál es la configuración de redes de tipo puente. Conversiones de delta estrella, eso no lo vamos a ver ahorita. Entonces, hasta aquí llegamos.